Están impotentes ante la intransigencia y la mala voluntad evidente de los contendientes que lo que hacen, me han pinchado otra cámara, que lo que hacen es poner trabas a la labor humanitaria de Naciones Unidas. En el sector del Neretva, donde están los españoles, ellos hacen lo que pueden y así es como los hemos visto, vais a ver el vídeo ahora mismo, así los hemos visto estos días José Luis Márquez y yo. Han incorporado a su vocabulario nombres de lugares hasta hace poco extraños. Zitluk, Villela, Jablanica, Mostar. Cada día suben a sus blindados y recorren las carreteras del Valle del Neretva, escoltando convoyes de ayuda humanitaria, haciendo posible el intercambio de prisioneros o las evacuaciones de heridos. Pasan frío, duermen a menudo en sus blindados y a veces los tirotean y los matan. 11 de estos soldados españoles han muerto en esta Bosnia anegada en sangre y en barbarie, pero ellos son los únicos que lavan cada día con su trabajo la vergüenza de una Europa vieja y egoísta que no supo, o no pudo, o no quiso parar a tiempo esta guerra. No son solo palabras. Estas imágenes en el sector musulmán de la ciudad de Mostar hablan por sí solas. A veces no es posible saber muy bien si son los españoles de casco azul los que han adoptado a la ciudad o es la ciudad la que los ha adoptado a ellos. Pero lo cierto es que estos soldados bajitos, morenos, cuyos nombres Pepe, Manolo pronuncian perfectamente los niños de Mostar, forman desde hace tiempo parte del paisaje de esta ciudad. Los convoyes de ayuda humanitaria bloqueados por los combates y la manifiesta mala voluntad de los contendientes, su presencia aquí a menudo bajo las bombas o el fuego de los francotiradores, bloqueados en barricadas por los mismos a quienes vienen a ayudar, es muchas veces más testimonial que otra cosa. Ellos están con la gente que sufre y junto a ella se la juegan cada día. Sin ellos, sin su gota de humanidad en este mar de sangre, miles de mujeres, niños y ancianos no verían el final de este invierno. Pero tampoco es que le den a lo suyo demasiada importancia. Son voluntarios y profesionales y hacen su trabajo lo mejor que pueden. Ojalá el resto de Europa y el mundo, las cancillerías y los organismos internacionales hiciesen también su trabajo con el mismo pundonor y con la misma vergüenza. Se lucha palmo a palmo, centímetro a centímetro, edificio a edificio, calle por calle, casa por casa. Y siempre
junio de 1991. La República Socialista Federal de Yugoslavia deja de existir. El 26 de junio de este año, Eslovenia y Croacia se declaran independientes. Belgrado se opone y el día 27 el ejército federal ocupa Eslovenia. Al no existir grandes intereses serbios en la zona, el ejército federal opta por retirarse ante las presiones internacionales. La guerra dura tan solo 10 días. En diciembre, Eslovenia adopta una nueva constitución y los nacionalistas ganan las elecciones en 1992. Mientras tanto, ante el nacionalismo croata, los serbios de la región proclaman la autonomía de la Krajina en septiembre de 1990. En diciembre, el Parlamento croata declara su soberanía. Tanto los serbios de la Krajina, apoyados por Serbia y el Ejército Popular de Yugoslavia, como croatas, realizarán limpiezas étnicas en los territorios controlados por unos y otros, produciéndose deportaciones en masa y expulsiones de civiles de sus tierras y hogares, consiguiendo recuperar posteriormente los croatas la zona de Eslavonia Occidental. Con la intervención de la ONU, la guerra finaliza en febrero de 1992, pero las tensiones continúan en la Krajina. Ese mismo mes, en Bosnia, los musulmanes y los croatas votan la independencia de esta. Los serbios se oponen. Se producen matanzas en Sarajevo y la lucha se extiende, mientras los serbios proclaman la República Serbia de Bosnia. El 18 de marzo, los tres bandos firman un acuerdo para repartirse el país, pero los bosnios musulmanes, creyéndolo injusto, se retiran del mismo. El 5 de abril, los serbios atacan Sarajevo. Matanzas, bombardeos y combates se suceden por casi toda Bosnia y Herzegovina y en la zona de la Krajina croata. La ONU, para frenar el expansionismo serbio, declara zonas seguras ciudades como Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Bihać o Gorazde. De nada sirve. Los serbios recrudecen los ataques y la ONU termina decretando el embargo de Serbia y Montenegro, comenzando el despliegue internacional de cascos azules. La guerra degenera, convirtiéndose cada vez más en un todos contra todos. Bosnios musulmanes contra croatas, croatas bosnios contra musulmanes, serbios contra croatas y musulmanes, estos contra serbios, civiles, militares, milicias de diferentes facciones. Todos se enfrentan ferozmente en una guerra entre vecinos, que lleva a esta zona de los Balcanes al caos y la devastación, mientras se suceden las matanzas, las limpiezas étnicas y los genocidios. En pleno siglo XX y a tan solo un par de horas en coche del corazón de la moderna Europa. De pequeño, mi padre me contaba historias fantásticas de su paso por la brigada paracaidista. Parecía un mundo de aventuras y de todo cosas guays.
Y cuando yo quería hacer el servicio militar, tenía que hacer el servicio militar, pensé, pues ahí es donde, como te vendrán unas captaciones que te vienen a reclutar para esas unidades, digo, pues allá que me voy. Cuando uno lleva trabajando desde muy jovencito, desde los 15 años, hacer el servicio militar era casi una liberación, era pasar de las obligaciones laborales a hacer deporte y tema que en esa época parecía aventurera. Pero resultó que cuando me tocó hacer el servicio militar, el ejército estaba viviendo un periodo de transición, se estaba empezando a gestar lo que después pasaría a ser el ejército profesional, la tropa profesional, y estas captaciones nunca llegaron. Y hice el servicio militar en el Ejército del Aire, que fue donde me tocó por sorteo, y finalicé mi servicio militar sin que estos reclutadores de la brigada paracaidista aparecieran nunca por allí. Con lo cual la idea de pasar un tiempo en la brigada paracaidista haciendo el servicio militar desapareció. Pero fruto de esta conversión a profesional de la tropa que se iniciaba en esos años, se empieza a publicitar la creación de la tropa profesional y yo empiezo a interesarme por el asunto. Porque a partir de ese momento ya no solo suponía un periodo de aventuras en una unidad militar, sino que además parecía que podía ser incluso una salida profesional, en una categoría en la que antiguamente no existía la profesión. Así que me interesé y cuando se convocaron la primera promoción de tropa y marinería profesional del ejército, decidí intentarlo, e ingresar, como no, en la brigada paracaidista, que era mi unidad fetiche desde niño. Y allá me lancé. Y esas básicamente fueron las motivaciones que me llevaron. Primero, el deseo de servir en esa unidad de la que tenía tantas referencias de niño, y segundo, añadiéndole que a partir de esos años, además se convertía en una salida profesional. Cuando ingreso en la brigada paracaidista, tenía que presentarme en el batallón de instrucción paracaidista, en el BIP, en Murcia, y para allá fuimos. Yo ya había hecho el servicio militar, así que tenía cierta tranquilidad, decía yo, ya sé cómo funciona un poco esto, pero no fue tan así. Yo llegué al batallón de instrucción paracaidista ya por la noche, los que veníamos desde Canarias llegábamos más tarde que el resto de la unidad, así que todos mis compañeros ya llevaban allí varias horas cuando nosotros llegamos, cuando llegamos los que veníamos desde las islas. Y la primera impresión fue que eso era algo totalmente distinto a lo que yo había vivido. Recuerdo mi entrada, acompañado por un cabo primero que nos recibió, con la unidad formada en retreta ya, y me acuerdo que en ese momento rezaban lo que nosotros llamamos la oración paracaidista, una especie de rezado que se hacía en conjunto por las noches durante la formación de retreta, que se grita muy alto. Dicen, Señor Dios y Jefe nuestro, ante el puesto difícil que luego voluntariamente venimos a ti, porque tenemos solo saber una retaína. Y a mí me impresionó. El mejor soldado de la patria, porque tenemos sentido del riesgo para la muerte, porque nos sacude el alma ante un abismo abierto con sin grande incertidumbre. Te pedimos, Señor, luz para proyectarla sobre el auténtico valor de la vida. Cuando se gana o se pierda, en aras del deber, serenidad que sujete nuestros ánimos ante el vértigo distinto del mundo. Me impresionó porque aquello era distinto, el tono, la forma, todo. Nos metieron en un cuarto para darnos la poca documentación que se daba en la bienvenida. Se me acercó un cabo con cara de pocos amigos y me entregó unos cubiertos y un cacillo de aluminio. Y me dijo, estos son tus cubiertos y estos son tus cacillos. Cuídalos, porque esto se pierde. ¡Se pierde! Y yo ya dije, igual me voy para casa. Pero no aguanté, me fui a dormir esa noche y quedé pendiente de descubrir con la luz del día qué era aquello. El ambiente no era igual. Las formalidades del orden cerrado las conocía por el servicio militar, pero el tipo de relación, el tipo de organización y el tipo de motivaciones que había dentro de esa unidad no se parecían absolutamente en nada a lo que yo había vivido en el Ejército del Aire. Así que la primera impresión fue complicada y los primeros días también. Meten mucha presión, al principio sobre todo, supongo que para poner un poco a prueba la motivación de los que llegan, y las primeras semanas las tentaciones son de marcharte cada día,
Pero bueno, yo llegué ilusionado. A mí, y con esa edad, casi puedes con todo, y decidí permanecer. Y no me he arrepentido hasta hoy. Cuando estábamos en el batallón de instrucción, durante la instrucción paracaidista, el curso y la instrucción básica, no teníamos conocimiento de que nuestra unidad fuera ni mucho menos a ir a Yugoslavia, o al menos yo no me enteré. Pero al finalizar el periodo de instrucción, según llegamos a Alcalá de Henares, ahí sí, ahí ya los rumores y casi confirmados de que nuestra unidad había sido seleccionada para ser el próximo reemplazo de la agrupación táctica Canarias que estaba en Bosnia en esos momentos. Nos sorprendió en primera instancia bastante porque éramos soldados que teníamos apenas 3 meses de formación en el batallón de instrucción y nos quedaban por delante otros 3 meses más en lo que se iba a realizar una formación absolutamente específica para esa misión. De hecho, un grupo grande de nosotros fuimos seleccionados para conducir blindados BMR, que era una novedad en la brigada paracaidista. La brigada paracaidista nunca tuvo unidades mecanizadas y se iba a reconvertir en cierta forma específicamente para realizar esa misión. Así que al no mucho tiempo de estar ya en Alcalá, marché a Lorca, al Regimiento de Infantería Mecanizada Mallorca 13, donde íbamos a realizar durante un mes el curso de conductor de vehículos blindados BMR. Todo estaba ya orientado a la misión, absolutamente todo, la formación, el tipo de maniobras que realizamos, la formación de los conductores, el tipo de armamento que íbamos a llevar. Empezó a llegar equipos que hasta entonces no se usaba en la brigada, nuevos correajes, nuevos chalecos antifragmentación, y todo se fue orientando en ese sentido. Todo era simulación del tipo de misión que íbamos a realizar allí. Vehículos blindados, escolta de convoyes, posibles situaciones de conflicto convencional que se pudieran dar. Pero sí, durante el periodo en el VIP no, pero a la llegada a Alcalá todos empezamos a saber que íbamos a ser los siguientes en ir a sustituir a la agrupación táctica Canarias. En cuanto al riesgo de la misión, cuando tienes 19, 20, 21 años y tienes esa sensación de inmortalidad, sirves en una unidad de élite donde todos los días te recuerdan que eres el mejor soldado de la patria, casi es una motivación para la mayoría. Es verdad que hay casos particulares de algunos compañeros que sí reconocían que sentían miedo, incluso alguno quiso evitar el tener que ir a la misión, pero el sentimiento general no era ese, el sentimiento general era querer ir a hacer algo grande, lo que sabíamos que iba a ser una misión que iba a marcar la vida de todos, seguro. Y el riesgo, a pesar de las noticias que llegaban de las otras agrupaciones, de las primeras bajas, de bajas que ya no siempre eran en un accidente, que bueno, estos accidentes también habría que matizarlos porque tienen condicionantes especiales, pero bueno, bajas que directamente fueron por fuego de fusilería o por explosiones de mortero. Pero en ese momento sientes que la misión está por encima de eso y no sientes el miedo, porque, lo he dicho, tienes 20 años y tienes sensación de inmortalidad. Las primeras agrupaciones que estuvieron allí lo tuvieron difícil porque además estábamos muy en precario. Las unidades españolas tenían muy poca experiencia en misiones internacionales y menos de este tipo. El material era escaso, llegaba a cuentagotas y las bases se montaban de forma muy improvisada. Y cada agrupación que llegaba lo tenía un poquito más fácil que la anterior porque el trabajo de las anteriores había allanado un poco el terreno. En este caso la agrupación Canarias tuvo que abrir muchos destacamentos, tuvo un trabajo muy serio que continuamos nosotros al llegar a Yugoslavia. Pero en cuanto al riesgo de la misión, en cuanto a los sentimientos, que solo tenías la emoción de ir a hacer algo grande.
La reacción de mis familiares, quizás la más vehemente, fue la de mi padre, donde me repetía: ya lo sabía, que te ibas a ir a la guerra de Yugoslavia, que si ibas a la brigada paracaidista ibas a ir allí, y ahora eso es peligroso y tal. Y aunque en realidad yo estaba deseando ir, yo quería vivir esa experiencia, quería ir allí, quería saber lo que era una misión de esas características. A mí me suponía un reto, yo quería ir, desde luego, no tenía ninguna duda, y valoraba en la medida que justa la reacción de la familia, pero no iba a influir en ningún caso a una decisión que estaba más que tomada. Bueno, llega el momento, finaliza la instrucción, finalizan todos los preparativos y llega el momento del viaje a la misión. Un momento emocionante, y empieza a llegar el material más específico y la nueva uniformidad que además íbamos a utilizar allí, un pañuelito de color azul y una nueva. Vamos a cambiar nuestra boina negra de la brigada paracaidista para cambiarla por esta boina azul de Naciones Unidas, y fue un momento emocionante, te sentías que formabas parte de un hecho importante, serio, de una misión que en esos momentos muy poca gente del ejército. Hoy en día, pasados más de 25 años, el ejército está acostumbrado a este tipo de misiones, tiene mucha experiencia, pero en aquel momento era todo nuevo y tú formabas parte de eso, y eso te daba muchos ánimos, los ánimos eran altísimos. Te emocionabas, llegabas al punto que cuando te entregaban distintivos como este, donde venía la bandera de España, tu nombre de tu país, quiero decir, y que lo ibas a llevar en países extranjeros, te resultaba que formabas parte de una acción muy importante. Además, así se vivía entre la tropa, entre los mandos, y toda la información y la cobertura mediática que había sobre esto era importante y tú te sentías parte de eso. Ahora, visto con perspectiva, me sorprende la poca información que teníamos a base acerca del conflicto en sí, de las motivaciones del conflicto. Había quien no sabía situar Yugoslavia en el mapa. Sí teníamos mucha información y mucha formación de tipo táctico para lo que era el desarrollo de la misión, pero muy poco sobre el contexto en el que este conflicto se había generado. El viaje a Split desde Cartagena, recuerdo la noche antes, era todo fiesta, era todo alegría, la gente nos felicitaba, nos veía uniformados de Naciones Unidas por la calle y nos felicitaban, nos abrazaban, nos vitoreaban y te sentías importante. Así que los ánimos estaban muy arriba. Me sorprendió la duración de la travesía y el barco. El barco era un barco muy antiguo, carguero que ya no está en la flota de la Armada. El Castilla se llamaba, y era como una gran cafetera flotante, donde además de toda la tropa que íbamos para allá, embarcados ensollados con literas de 4 o 5 pisos, recuerdo, con mucho calor, embarcábamos vehículos blindados y material. Y recuerdo que me sorprendió, insisto, la duración del viaje. Creo recordar que casi 5 días, al menos 4 noches, en el barco para llegar a Split, y se me antojó lejos. Me pareció que era un viaje largo. Pero la llegada a Split fue extraña, porque llegabas a Croacia, una zona que no estaba en conflicto directo, aunque se vivía el ambiente bélico, pero no era una zona de frente donde sí sabíamos que al sur, la zona de Dubrovnik y eso sí había habido más, pero Split parecía una zona más tranquila. Y la llegada al puerto, a los conductores, pues se nos hizo un poco más dura, porque entramos en ese mismo momento que mientras que todos, el grueso de los soldados marcharían directamente en autobuses o camiones hacia la base de Divulge, los conductores de los BMR debíamos quedarnos en el puerto a esperar que se descargaran los vehículos, los blindados, porque íbamos a ser los encargados de trasladarlos hasta la base logística. Y eso demoró bastantes horas. De hecho, empezaba a anochecer cuando iniciamos la marcha. Y fue una marcha que
A mí me impactó y al resto de conductores creo que también, porque uno llegaba con la sensación de ir a ayudar, de misión de socorro, donde casi esperábamos que la gente te recibiera con los brazos abiertos y te vitoreara, un poco más o menos, y no fue así. A eso hay que unirlo a que creo que fue la única vez que los conductores de blindados conducíamos este vehículo sin jefe de vehículo. Explico, el blindado, el BMR, es un vehículo donde el conductor tiene muy poca visibilidad, es unas ventanas muy pequeñas, un periscopio pequeño a la derecha para poder tener visibilidad a la derecha y casi nula a la espalda, y suele ir apoyado por un jefe de vehículo que te da instrucciones a través de la interfonía sobre lo que ocurre a tu alrededor durante la conducción. En este caso no había jefe de vehículo, cada conductor tuvo que subir en uno de sus blindados y conducir en convoy hasta la base. Y era complicado, un entorno desconocido, carreteras desconocidas, se iba bastante rápido porque se quería evitar que hubiese algún altercado, y cuando íbamos en el trayecto había personas que no solamente, no es que no te vitorearan, que no lo hacía nadie, sino que te insultaban. Algunos vehículos te ponían las luces largas cuando te veían de frente para molestar, algunos hacían algún corte de manga, y la sensación fue de bajonazo gordo. Espera, que parece que no nos quieren. Esto después se contextualizó en el futuro y uno entendió cómo ocurren estas cosas, pero en ese momento fue impactante. En ese momento, por primera vez, me sentí agredido, vamos a utilizar la expresión, no, pero sí me fue una sensación extraña. Deseando llegar a la base de Divulge, donde por fin íbamos a descansar del periplo del barco, de toda esta historia de la descarga de los vehículos blindados. Y en esta base de Divulge pasaríamos varios días donde íbamos a reorganizar la unidad, equipar los vehículos, realizar el briefing y empezar a preparar todo para nuestra marcha hacia la base de Dračevo, ya en la frontera de Croacia con Bosnia y Herzegovina. En cuanto a la relación con los bandos, hay que decir que lo primero era que era complicado reconocer el modelo de conflicto. Es decir, con 20 años, una preparación acelerada, poca información, como ya he dicho, acerca del contexto de cómo se había generado todo el conflicto. Solamente reconocer el modelo de conflicto que había era complicado. Nosotros, al menos a mí, me costó mucho trabajo ubicarme, entender que era una guerra casi a tres bandas, con milicias descontroladas, que a mí se me hizo complejo. Y obviamente nuestra principal misión, al menos al principio de la misión, después fue desarrollándose de forma que se iban añadiendo nuevos elementos a la misión y fue transformándose, pero al principio el principal cometido era hacer llegar la ayuda humanitaria a la gente que lo necesitaba. Y esta gente en la zona de la ruta del Nerepa, que tenía asignada a España, básicamente quien más lo necesitaba eran los musulmanes, con sus milicias de la armilla. Por lo tanto, en esta zona, la zona sobre todo de la zona musulmana de la ciudad de Mostar, básicamente, principalmente, y después Jablanica, teníamos una acogida buena. Sentían que nuestra presencia les ayudaba, que les permitía tener mejor calidad de vida y al contrario, con la zona de aquellas misiones que se empezaron a realizar en la zona del Avio, de la zona croata, Bosnia croata, la tensión era mayor, se notaba que ahí no éramos tan bien recibidos. Cosa que cambió en el futuro en lo que se refiere al trato tú a tú, cuando tenías la oportunidad de tratar directamente una conversación con un miliciano, un miembro del ejército croata bosnio, y parecía que había un entendimiento más claro, podías tener una conversación un poquito más distendida, ahí se relajaba mucho la tensión, pero lo que era el trato general, el ambiente general, la presión general,
obviamente era mucho más hostil en los croatas. Básicamente porque entendían que prestábamos ayuda a lo que ellos consideraban el enemigo. Entonces, ese trato era complejo. Todo lo contrario, digo, en el lado musulmán, donde todos fueron buenas acogidas, todos fueron sonrisas, todos fueron... nos tenían, o al menos así lo percibía yo, muchísimo aprecio a las tropas españolas. Yo creo que las tropas españolas en Mostar dejaron, me atrevería a decir que en los dos bandos, pero principalmente en esta, una gran, grata impresión, una sensación de amistad, de buena gente. Yo creo que los soldados españoles eran principalmente en aquella época y en esta misión gente bien intencionada, gente que quería ayudar. Realmente cambiamos la actitud esta del ardor guerrero por el que te preparan básicamente para el combate en la brigada paracaidista, por un tipo de misión que hasta ahora era casi desconocida para el ejército, al menos en España. Más de 25 años han pasado desde lo que llamaron con muchos nombres, como la guerra de Yugoslavia, la guerra bosnio-croata, la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera. Y hemos viajado después de tanto tiempo justamente hasta aquí, hasta Croacia. Nos encontramos en Trogir, una pequeña localidad histórica muy cerca de Split y de Divulje, donde se encontraba la base logística de los cascos azules españoles durante la guerra. 25 años ya, algo más, del paso por este lugar con la misión de Alfa Bravo de la Agrupación Táctica Madrid. El lugar es perfectamente reconocible, ha cambiado poco. Estéticamente, el ambiente sí es distinto, obviamente. En aquella época no había turistas, había gentes locales solamente. Y a pesar de que el entorno físico es reconocible, el ambiental obviamente varía muchísimo.
A muy poquita distancia de aquí, en la base de Divulge, la base logística donde se iniciaban los preparativos para la misión y donde se llegó en alguna ocasión para reacondicionar los equipos y volver a continuar, pasamos el poco tiempo de ocio que tuvimos durante la misión, una breve estancia aquí y unos días ya avanzada la misión en la ciudad de Dubrovnik. Aquí podíamos vestir de paisanos, aquí podíamos salir algunas tardes, venir aquí a esta localidad de Trogir, comer en un restaurante, salir, en definitiva, descongestionar un poco del ambiente que se vivía ya en la zona, pasadas esas montañas, que era ya mucho más hostil. Desde Divulge partiríamos para Dračevo para comenzar las actividades operativas de esa base. El ambiente en la zona croata era distinto a como es hoy en día, evidentemente, porque a pesar de ser una zona que no está directamente implicada en los combates, sí se podía ver un ambiente de prebélico. Podías encontrar gente armada, podías darte cuenta que el turismo había desaparecido, solo la gente local se movía por la zona, y en lo que es el camino hasta Dračevo pocos cambios, porque en cuanto esta carretera nos saque de la zona costera más poblada, todo es carretera de montaña, muy poca actividad, muy poca gente, y al otro lado de esas montañas es donde realmente iba a empezar las sensaciones de lo que era un conflicto armado en toda su expresión. Estamos en la costa del Adriático, en Croacia, y viendo estos paisajes y este mar súper limpio, lleno de turistas, de caravanas, de tiendas, de souvenirs, montañas verdes, pueblecitos encantadores, y a mí se me hace muy difícil imaginar esto de otra forma a como tú la viviste. Pensar que aquí la gente estaba en guerra, que podían, supongo que oírse los bombardeos, que incluso algunas localidades los recibían. ¿Cuándo empezasteis a vivir, o sea, a sentir que estabais realmente en un país que estaba en guerra? A ver, la misión, lo que transcurrió en la parte croata, el ambiente era extraño, porque era un ambiente distinto al que vemos hoy en día. No había turistas, gente local, bélico, pero no era el ambiente que uno había pensado en una zona de conflicto de primera línea. De hecho, no era, por supuesto, una zona de primera línea de conflicto, y lo que más notábamos era un ambiente distinto, un país apagado. Lo entendemos ahora, cuando lo vemos ahora con esta vida, con lo que comentan, la tienda de souvenirs, la gente paseando, los grandes cruceros atracados en Split, nada de eso había entonces. Se veía que lo había habido, porque se notaba que era una zona que había tenido una gran actividad turística, pero el ambiente era muchísimo más gris, muchísimo más apagado, algo hostil, lo percibí yo al menos, y así es como empezamos a vivir la misión. Llegábamos también con muy poquita información, ni siquiera sabíamos en qué punto de la misión íbamos a tener ese elemento bélico, dónde íbamos a sentir los tiros, dónde íbamos a sentir explosiones. Al principio teníamos muy poca información. ¿Cuándo llegó ese momento y qué sensación os produjo? Hombre, la primera es el paso a Dračevo, y la primera gran localidad en la que uno ve directamente, al menos en la ruta nuestra, que ve las heridas de la guerra, era Chaplina, un sitio por donde el conflicto ya se había desplazado más al norte cuando habíamos llegado, pero quedaban todas las huellas del conflicto, todo lo que ya vemos de ciudad que ha recibido el impacto de fusilería, de artillería. Ahí ya empezamos a ver que la cosa cambiaba bastante, al menos en el paisaje. Gente armada por la calle, milicianos,
y ya fue la llegada en el camino a Mostar, donde ya todo cambiaba. Mostar, estamos hablando de una primera línea de frente, bombardeo constante, ahí ya el paisaje sí era totalmente bélico. ¿Qué pasaba con la población civil? Porque tanto en Mostar como en muchos pueblos, incluso en Sarajevo, en casi todas las frentes, había ciudades y pueblos divididos. De hecho, Metković y Dračevo están prácticamente muy cercanos uno del otro. Mostar, el frente estaba dividido por unas calles. En Sarajevo lo mismo. ¿Qué pasaba con la población civil? O sea, supongo que habría gente civil que se veía obligada a estar en un bando o en otro porque estaban en la misma ciudad, en el mismo pueblo. ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Había contacto? ¿Se pasaba de un lado a otro? ¿No se pasaba? ¿Se lo impedían? ¿Qué pasaba en esas situaciones? En realidad la vida de la gente civil en esos sitios había que más imaginártela que vivirla de primera mano, porque el contacto con los civiles en esta zona era escaso, estamos acuartelados, no se podía salir del destacamento, solamente salíamos para las misiones en los convoyes que se organizaban, y sabíamos poco de la vida de los civiles de esa zona, así como sí tuvimos muchísimo contacto con civiles de la zona de Mostar o de la zona de Jablanica, no así en la frontera de Metković, que a pesar de tenerla a un paso, apenas sabíamos nada, pero el ambiente no era relajado. Podías ver autobuses con milicianos que veía que partían hacia más al norte, no sé si a Mostar quizás, que parecían venir del otro lado de la frontera, pero en realidad había casi que intuirlo, porque nuestro régimen de acuartelamiento cerrado con las guardias y solamente en estas salidas hacían que tuviéramos muy poco contacto con la población civil del destacamento, donde realmente pasamos la mayor parte del tiempo. Sí fue posible, ya te digo, en Mostar y en Jablanica, donde sí había un contacto más directo porque tenías tiempo y estabas mezclados entre las personas. Más de 25 años después, en esta zona, ¿qué impresión te causa? O sea, ¿qué sentimientos te causa volver a pasar por aquí, esta vez en paz, en tranquilidad, o con estos paisajes, este mar? El ambiente me resulta desconocido, así como el paisaje no, lo reconozco inmediatamente. Pensé que no iba a recordar tanto determinadas calles, el camino a Troguir, pensé que no, pero sin embargo es muy reconocible, no ha cambiado estéticamente, no ha cambiado el ambiente, absolutamente. El ambiente no tiene nada que ver, hablábamos antes del turismo, de los grandes cruceros, del movimiento de la gente local incluso, que es muy intenso, pero el paisaje no ha variado. A mí el sentimiento más potente me llega mirando a esas montañas, porque ahora que está de moda el muro, ¿no? Detrás del muro de Juego de Tronos, exacto, que se ha grabado exacto, precisamente en varias localizaciones. Exacto, y este era el muro. Detrás de esas montañas estaba la guerra. Ahí mismo, a un paso. Y resulta increíble. Y ahora cuando he regresado y miro a esas montañas, estoy deseando pasar al otro lado del muro, porque quiero reencontrarme con aquello. Eso sí me provoca un sentimiento. Y cada vez que hacíamos esta ruta, miraba esas montañas y decía, ahí detrás está la acción. Era la carretera que seguía hasta ahí, hasta... Sí señor, está la vía, íbamos hasta Makarska, y una vez en Makarska cogíamos el desvío hacia la montaña, dirección Metković, ya todo carretera de montaña, bastante empinada por cierto. Me parece estar viendo el convoy de BMR. Este paisaje que es una belleza. Cuando yo hacía esta ruta en el BMR siempre me lo perdía, porque solo podía mirar al frente, hacia los lados apenas tenía visibilidad, así que lo veía a trocitos y es una maravilla, ¿verdad? Bueno, por fin hemos alcanzado la localidad de Metković, en Croacia. La frontera con Bosnia y Herzegovina está apenas a unos 2 kilómetros en esta dirección, aquí atrás. Y aquí tenemos a nuestra derecha pues el famoso río Neretva, famoso para unos cuantos, que bueno,
hace 20 años lo conocía toda España. Hace 20 años lo conocía toda España porque la ruta de misión que hacían los españoles era un corredor que se llamaba el corredor del Neretva o la ruta de los españoles. De los españoles. Y era eso, la zona, o sea, la carretera que se seguía era siguiendo todo el río Neretva en aquella dirección, subiendo hacia las montañas, hacia Mostar y Jablanica. Estamos aquí, ya hemos entrado, hemos cruzado la frontera de Croacia con Bosnia y Herzegovina y entrando prácticamente en Dračevo. Dejo espacio a mi hermano ahí delante para que él mismo, no sé, para lo que le venga a la mente. La verdad es que no puedo imaginar lo que puede estar sintiendo. Estamos ahora aquí tranquilamente en bicicleta entrando en este país, y cuando él estuvo por última vez por estas carreteras fue subido en su vehículo blindado dirección a una guerra, una horrible guerra. Estamos en la entrada de la localidad de Dračevo. Este cruce es el lugar donde solíamos encontrarnos con los camiones de ayuda humanitaria de ACNUR que íbamos a escoltar hasta Mostar o hasta Jablanica. En este punto era el reagrupamiento del convoy militar con los convoyes de ACNUR. Un poquito al interior se encontraba el destacamento donde estábamos los españoles. En aquella casa tuve yo, delante de aquella casa tenía yo un puesto de guardia, había una garita de puesto de guardia. Y tuve una noche un pequeño incidente con uno que empezó a pegar tiros contra la casa, hasta ser un vecino borracho.
y se puso a pegar tiro, tuve que dar la alarma. Y por aquí abajo se encontraba el cuerpo de guardia también, los baños abajo, el helipuerto y casi toda el área de viviendas en aquella zona y los vehículos aparcados abajo. Ha cambiado bastante. Sin embargo, el paisaje es exactamente el mismo. De hecho, alguna vez cuando la cosa estuvo más tranquila se atrevieron a sacarnos a correr por ahí, pegadito al río. No estuvo mal. ¿Cuál era? Impresionante. Sí. ¿Cuál era el ambiente aquí? Aquí el ambiente era de descanso, básicamente, aunque no parabas nunca porque siempre tenías que estar preparando equipo y preparándolo todo para la siguiente misión, y sobre todo de provisionalidad, porque no tenías lo que ibas a hacer lo sabías la noche antes. Había un pequeño briefing en la noche antes, mañana tenemos que hacer una escolta, tenemos que hacer una misión del tipo que sea, y normalmente lo sabías, supongo que los mandos con un poquito más de antelación, que tampoco mucho creo, pero nosotros improvisados. Y en alguna ocasión, si ocurría algún imprevisto, estabas en área de mantenimiento y descanso y de repente había que movilizar y salir corriendo por lo que sea, había que hacer una misión a Jablonka o alguna historia de esta. O sea, pero vamos, era donde podías comer bien, donde podías descansar relativamente bien. Al principio no, durante casi toda la misión solo tuvimos literas de campaña. Al final de la misión llegaron colchones, que fue una cosa que nos hizo muy felices. Pero esta era nuestra casa. Esta era nuestra casa. Y después estábamos desplazados en las misiones. Hubo alguna compañía que pasó más tiempo en Jablonka y supongo que tendrán el mismo sentimiento que yo tengo respecto de Dracho. Pero esta era nuestra casa. Aquí pasamos la Navidad. Aquí en este comedor, donde hoy hay esa plataforma, hicimos la cena de Navidad del 93, del 92 al 93, y lo pasamos bien. Aquí me comunicaron mi ascenso a cabo, aquí en esta plataforma donde estaban las cantinas, lo celebré con la no muy higiénica costumbre de meter todos la galleta del nombre dentro de un vaso de cerveza y a beber de ahí. Pero recuerdo feliz. Yo el tiempo que estuve aquí, y eso que siempre estaba haciendo algo, no estaba haciendo mantenimiento del vehículo, estaba limpiando armamento, cuando no estabas preparando equipo para misión, siempre estabas haciendo algo. No había día de day off, de hoy no se hace nada, hace lo que... No, eso no existía. Pero lo recuerdo bien. Bueno, ahí me di una hostia, me caí del BMR ahí abajo y me di una hostia y me abrí la rodilla, todavía tengo la cicatriz. Estaba... ¿La herida de guerra? ¿Esa es tu herida de guerra? Mi herida de guerra fue una caída desde el BMR y me abrí una buena brecha. Mira, todavía conservo la cicatriz. Y estaba el vehículo, había helado, me resbalé ayudando a montar la ametralladora y me dio una leche importante. ¿Se aburrían aquí cuando estaban aquí acuartelados o no, había tensiones o...? No te aburrías porque era donde coincidías con el resto de compañeros, porque ten en cuenta que las misiones eran de sección, entonces siempre estabas con un grupo muy reducido. Aquí te reunías con el resto de la compañía, con gente de otros servicios, y aburrirte no te aburría. Lo que pasa que es verdad que nunca pasábamos mucho tiempo aquí. Aquí estabas 2 o 3 días, normalmente salías de misión, te quedabas en Mostar, volvías, estabas un par de días, volvías a salir de misión, entonces no recuerdo pasar aquí temporadas de estar aquí 2 semanas sin salir de aquí, eso no tengo... ¿Cuál era el sentimiento cuando tenían que salir a misión? ¿La alegría? ¿Preferían estar fuera? No, queríamos ir, que preferíamos estar de misión. Incluso si tenías que pasar muchas horas metido en el blindado, sentado, sin dormir. Cuando llevabas ya 4 días en Mostar, decías, coño, vamos a Dracho, voy a comer caliente. Pero cuando llevabas 2 o 3 días aquí, querías salir, querías ver y hacer y participar y a lo que había venido. Pero bueno, venía bien cuando estabas cansado de esa misión, venía bien volver aquí un par de días, comer en condiciones y estar con los compañeros. Está bien, esta era mi casa. Durante la misión, si me decía cuál es tu casa, esta era mi casa, el destacamento de Dracho. Estás aquí pasando por esta zona, estos chalecitos, estas casas con sus jardines. Y joder, y parece imposible que esta gente de un momento antes estarían igual y de repente les cambia la vida
y se encuentran metidos en una guerra liándose a tiros, matándose los unos a los otros, y nosotros desde nuestras casas pensamos que eso no nos puede ocurrir nunca. Si te pones a pensar en la situación en España, por ejemplo, la famosa situación, los nacionalismos, y qué es lo que pasó aquí, nada más que un auge enorme de los nacionalismos. Bueno, durante toda la historia, creo yo. No fue gente como esta la que se lió a tiro, fueron estos mismos los que están ahora, estos que tienen ahora 40 y tantos años, los propietarios de estas viviendas. Son esta misma gente con la que nos estamos cruzando, los que cuando tenían 25 años se estaban pegando tiros unos a otros. Es decir, no es un paralelismo, son ellos, sí. El mismo que puede vivir ahí o que vive ahí. Pero que nosotros nos vemos como, venga, eso a nosotros no nos puede pasar. Claro, ellos también lo creyeron. Y ellos también lo pensaban porque vivían así, tranquilamente, en sus casitas, el que tenía en el año jardín. 88, 89, no podían ni soñar que un par de años más tarde se iban a estar matando. De repente, pues uno dice, pues aquí nos plantamos con nuestros huevos y esto es lo que queremos y se acabó. Y tienen acceso a armas y empiezan a pegarse tiros. Y nos creemos que nosotros estamos exentos de eso y podría pasarnos en cualquier lado como ha pasado en todo el mundo. Hay una sensación de que los organismos estatales pueden controlar, y eso se descontrola y enseguida es imposible de controlar. Milicias independientes, líderes locales, imposible de controlar. Cuando llega eso, mal. Está hecha una foto que tengo yo justo aquí, de un tío que saca por una tronera de esta fachada. Por fin en Mostar, el lugar de la misión donde que no fuese un área de descanso íbamos a pasar la mayor parte del tiempo, junto con el destacamento en Yamanixa. Aquí, hasta bien avanzada la misión, no hubo destacamentos fijos, por lo tanto se hacían misiones en las que pasabas 3 o 4 días,
protegidos en los soportales de la avenida de Tito, y desde donde se hacía más que nada una presencia de las tropas, porque así le exigía la misión y porque por motivos de, supongo, de a niveles estratégicos y de convenios y de lo que fuese, pues se decidió que permaneciera siempre una unidad de forma permanente. Hasta llegar hoy a la ciudad de Mostar me costaba trabajo imaginarla como es ahora. Tenía la imagen, me cuesta tanto trabajo imaginarla como a los que me acompañan les cuesta trabajo imaginarla en el año 93. Pero te quedan huellas serias todavía que nos recuerdan lo que aquí ocurrió y que dan una muestra evidente de la capacidad de destrucción que tiene un conflicto armado de este tipo. Para mí es una experiencia de reencuentro con una época de mi vida. Bullicio, coches, actividad, algo que era impensable en aquella época, pero que bueno, que es bueno porque la ciudad ha recuperado el pulso, ha recuperado la convivencia y parece que avanza, despacio porque no ha cambiado de forma drástica tampoco, pero va mejor. Bueno, justo a mi espalda, al fondo, está el balneario y la escuela de música. En el periodo de la misión, donde empezó a montarse el meeting point para que hubiese encuentros con familiares de ambos lados del Neretva, hice una fotografía de una niña vestida con un traje de domingo, muy arreglada, muy en la calle, con un entorno que nos parecía corresponder a la imagen de la niña, y me impactó muchísimo. Hice una fotografía que en su momento no supe cómo iba a quedar, no existía la fotografía digital, no había todas estas modernidades, pero al verla revelada me impactó casi más que en el momento de hacerla, el entorno de destrucción, el entorno de caos de la ciudad, y esa niña bien vestida, como quien sale a pasear un día de domingo y la arreglan como ajena al resto de tragedias que había alrededor. Me resultó impactante, me resultó súper fuerte, y la conservo como oro en paño. Me parece una fotografía increíble. Y otra muy impactante es la de la zona del Boulevard. El Boulevard era una línea de frente, primera línea, y el grado de destrucción de esta calle era exagerado. Parecía, de hecho, lo suelo contar como que me pareció un decorado de cine, no parecía real, el grado de destrucción, pero de proporciones inmensas. Conserva todavía la calle algunos edificios, no muchos, pero conserva algunos edificios que han quedado tal y cual estaban en aquella época, y da una imagen perfecta. Solo hay que extender esa imagen a la mayor parte de la ciudad para saber lo que aquí ocurrió y el grado de odio, de destrucción y de miseria que el ser humano puede llegar a ejercer en este tipo de conflictos. Afortunadamente, esto todo parece que retoma el pulso, que la ciudad, muchos años después, va olvidando las cicatrices y las huellas de la guerra, pero quedan cosas que nos lo recuerdan, y quizás sea bueno que queden, determinadas cicatrices en una ciudad que nos recuerden qué es lo que no debemos hacer. Mencionaste antes, creo que una palabra, y era que aquí se veía un ambiente de desesperación. Más que de desesperación, el ambiente que se veía era de desesperanza, que es distinto, porque la desesperación es un estado inicial, cuando supongo que comienza el conflicto, ves que todo se te escapa del control, que tienes que empezar a aceptar una serie de roles de combatiente, de refugiado, de vecino escondido, de lo que te toque en cada momento. Pero cuando esto se alarga en el tiempo y no se ve una salida, y pasa un año y el conflicto no acaba, sino que se agrava y el conflicto se extiende, empieza a llegar un elemento que es de desesperanza, y es porque no hay un horizonte, no hay un elemento que te diga esto va a durar hasta tal fecha o esto. Y la gente quiere hacer su vida y tiene sus hijos y quieren darles un futuro y quieren buscar el suyo propio, y cuando el conflicto se acaba, se extiende en el tiempo, la desesperanza es quizás
el peor de los sentimientos, es ese de no sé a dónde vamos a ir, no sé qué va a hacer con mi vida, no sé qué va a hacer con la vida de los míos. Los soldados españoles que estábamos aquí básicamente queríamos ayudar, era nuestro cometido principal en nuestra mente, independientemente de las misiones que los altos mandos negociaran y diseñaran para el desarrollo de la misión. Nosotros a nivel particular lo que queríamos era ayudar, y es difícil cuando en un conflicto donde tu margen de maniobra, estamos hablando de la experiencia de un militar de tropa de base, donde no tienes capacidad de decisión sobre lo que vas a hacer cada día, porque vamos a ver muchos documentales, muchos escritos acerca de la misión de Yugoslavia, donde gente te va a narrar cómo se desarrollaban las negociaciones, cómo se hacía el conflicto, pero el militar de base, la tropa que realizaba las misiones, está ajeno a todo ese tipo de cosas, está ajeno al contacto humano, al directo, al que está con la gente. Y nosotros queríamos ayudar, de la forma que fuera. Los niños se nos acercaban mucho, nos pedían pues a veces comida de la que llevábamos de previsión, que siempre acabábamos dando, pasábamos bastante hambre cuando estábamos aquí, por cierto. Nuestro margen de maniobra era corto, era un sitio muy complicado, muy peligroso, la seguridad del contingente era importante, y las posibilidades de responder a ningún ataque eran prácticamente nulas, sobre todo aquí, porque aquí entendías que era un lugar donde nadie te había invitado y te habías metido dentro del todo el meollo de un conflicto. Íbamos con nuestros maravillosos vehículos pintados de blanco para que se vieran bien, y nos metíamos en un lugar que era un frente de guerra. Entendías que te iba a llover artillería, fuego de mortero, fusilería, que aunque no fuera dirigida a ti, tú estabas allí. Pero entendemos que nosotros habíamos metido la cabeza ahí, pero incluso cuando la misión se desarrollaba fuera de Mostar o en el itinerario y recibíamos algún tipo de hostigamiento, la capacidad de responder, primero por la propia capacidad operativa de nuestra potencia de fuego y de nuestra cantidad de soldados, que siempre era muy limitada, y segundo porque las órdenes respecto de eso eran tajantes, y era que era el último de los últimos recursos que se podían utilizar, y solo cuando la vida corriera eminente peligro inmediato, y eso es difícil de valorar, cuando en un sitio donde hay una guerra, cuando corre mi vida peligro. A partir de que me disparen el primer tiro, no lo sé, pero es verdad que prácticamente nunca se respondía a un fuego de hostigamiento. Eso te dejaba en la clara posición de inferioridad y de impotencia. Respecto de la población, lo que pudiéramos, era poco, pero regalábamos. Recuerdo que vivimos a España para que a las empresas de golosinas nos mandaron material que repartíamos entre los niños se nos acercaban mucho, y aunque solo fuera que ellos sabían que estábamos ahí, pues a algunos pues les valía, les hacía pensar que alguien estaba haciendo algo. Si bien no el soldado que estaba ahí en esos soportales apostado durante 4 o 5 días, el hecho de que hubiese soldados en esos soportales es que alguien en algún lugar estaba haciendo algo, y eso es lo único que combate la desesperanza. Has llegado hoy, además has llegado en bicicleta como todo un deportista desde Metkovic, has pasado por el destacamento de Dracho y has llegado al monumento que han construido aquí, a la Plaza de España, que han llamado, y hay un monumento a los soldados españoles y a los soldados españoles que cayeron durante este conflicto. ¿Qué has sentido cuando llegaste y viste ese monumento? Bueno, al ver el monumento te emociona, y tengo un recuerdo especial porque cuando llegué a Drachevo, al destacamento que hemos visitado y hemos visto las ruinas, vamos a llamarle así, de este destacamento, en la cantina había un escudo de la agrupación anterior a la nuestra y un nombre, el teniente Muñoz Castellano. Fue la primera baja del contingente, y hoy al ver el monumento, el primer nombre de ese monumento, donde están escritos el nombre de todos los caídos en la misión, estaba el nombre de ese teniente Muñoz Castellano, y me ha evocado inmediatamente el recuerdo de ese primer día en la cantina y ese nombre escrito en la pared. Emociona ver la lista de los compañeros caídos durante el conflicto, emociona ver
a mí me emociona especialmente ver CLP, vengo de la unidad que vengo, y cuando delante de esos nombres está la sigla CLP, se produce una emoción importante. A mí me ha generado un impacto serio, a mí me ha gustado verlo, pero me ha impactado. Vida, 22 soldados españoles más un intérprete al servicio de las fuerzas españolas dejaron aquí su vida en las misiones de protección de la ONU. El primero de ellos, el teniente Muñoz Castellano, y el último, el sargento López Moreno. Durante 20 y tantos años estuvieron aquí apostados los españoles, pasando por situaciones muy difíciles, hasta que al final pues se consolidó la paz. Hemos querido rendir este homenaje y hemos depositado unas flores en memoria de estas personas. Caídos paracaidistas, con nosotros, gritaban. Con nosotros.
París. Y España. Pues aquí teníamos nosotros un puesto. Roger de Flor. Y aquí dormían. Dig the earth, boys. Rip the trees from the ground. Take the wood, the clay and metal. Build up our cities and towns. Then take the oil, the gas and coal, boys. Keep those fossil fuels alight. But in a world that won't stop burning, we'll burn ourselves alive. But times are changing. Times are changing. Oh, I feel it in my bones. Ahora está vivo y normal. La viví así. Esta fotografía la hice yo entonces. Oh. Yo soy de Sarajevo, pues Sí. yo no sé esas cosas. Pues esto es Mostar, sí. Y ahora estoy alojado aquí. Jamás pensé que me iba a quedar en este. Ahora Aquí. Me estoy alojando Oh, ¿de aquí. verdad? Pues la historia es interesante. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Que pase bien también. Gracias. Éramos nosotros los que parábamos aquí para que nos controlaran. Y después pasamos al control del checkpoint a tenerlo nosotros. Y el contenedor aquí se quedó, tío. Y el contenedor se ve que quedó para siempre ahí. Ahí dormíamos y jugábamos al hijo puta. Pues no te pasabas aquí 2 días.
ya de por sí el ambiente era bastante escabroso en general y se veían de todo, pero que recuerde así especialmente estando en la Casa Azul, en el área de descanso al lado de los soportales. Venían mucho los niños, los chavales ahí a hablar con los soldados, a intercambiar postales por lo que le pudieras dar o lo que fuera. Y recuerdo que después de hablar con uno de ellos ahí se escuchó una explosión fuerte y al salir encontraron que estaba el chaval ensangrentado y me impactó muchísimo, porque aunque después pude saber que fue una herida menor, que no fue de gran importancia y no sufrió un gran daño, sí el aspecto de verlo ensangrentado, la explosión, el momento, y que hace 2 segundos había estado hablando con él, me impactó, se me quedó grabado el episodio. Afortunadamente después supe que tenía una herida menor, que no era gran cosa, pero sí. Bueno, es complicado de saber qué es lo que más temía las personas. Lo que sí es seguro que las minas no tenían gran incidencia en la ciudad y el bombardeo, sobre todo de fuego de mortero, yo creo que preocupaba por imprevisible, porque era muy constante, era muy habitual y era imposible saber qué áreas eran las que iban a estar más afectadas. Los francotiradores generan miedo. Es verdad que la gente aprende a moverse por aquellos lugares donde saben que no hay línea de tiro y los francotiradores lo tienen más complicado. Al final la población acaba descubriendo cómo moverse en la ciudad, cuáles son los corredores seguros, cómo se pueden desarrollar su vida cotidiana, más o menos en actividades donde un francotirador pues no siempre puede haber incidentes, de hecho lo sabía. Pero los bombardeos son muy complicados. Un bombardeo de fuego de mortero que puede caer en cualquier lugar, donde las esquirlas hacen un daño increíble y además no son objetivos seleccionados nominalmente. Cada persona, un francotirador elige el objetivo a quién va a disparar. Un fuego de mortero se dispara a una posición y el que esté en esa zona es la que va a sufrir el daño. Entonces el fuego de mortero y todo lo que fuera bombardeo desde las colinas con tanques, con mortero, con cualquier elemento que tuviesen, yo creo que generaba más terror. Yo creo que y además la capacidad de daño de ese tipo de munición es mucho mayor que la que puede hacer la fusilería. La fusilería estaba más reservada para el frente de combate, donde estaban los combatientes. Recuerdo que abatieron a un soldado de la Armilla de la zona de Mostar Este, muy cerquita de la posición en la que nosotros estábamos, y lo recuerdo por inusual, porque no era fácil ver una baja por fuego de fusilería en esa zona, que quedó abatida en el suelo con un impacto de bala, y se me quedó grabado por inusual. Allí las bajas solían ser por fuego de mortero y ese tipo de cosas, pero por fusilería era extraño, y eso me sorprendió. Corrieron rápido al auxilio, lo metieron en una especie de coche de vencijado que había y lo llevaron al hospital, que estaba el hospital habilitado en esa zona, que era un edificio cochambroso, que estaba a apenas 300 metros, pero me sorprendió y se me quedó grabado porque yo creo que fue la primera y la única vez que en Mostar Este yo vi a una persona abatida por fuego de fusil. Te acostumbras, acabas acostumbrándote al entorno. Recuerdo las primeras veces en Mostar que cada vez que oía una explosión saltaba como un gato a esconder la cabeza debajo de la seguridad del blindado. Pero es curioso cómo llegas a acostumbrarte al entorno, al ruido, y tienes esa sensación de, bueno, no voy a tener la mala suerte de que me pase a mí. Y llega un momento que empiezas a ignorar ese ruido, obviamente cuando es muy cercano, cuando ves que se acerca, te preocupas más y haces todo más rápido, y que si tienes que desplazarte lo haces con más cuidado y con más velocidad, pero en el día a día llegas a acostumbrarte al entorno. Solo así entiendes también como la población civil en medio de un fuego, un ruido de fusilerías y de explosiones constantes, se movía por las calles
puentecitos que conocían, a lo mejor qué zonas eran más seguras, pero se movían con cierta tranquilidad dentro de ese entorno tan hostil. A mí me sorprendió muchísimo. Y después lo fui entendiendo cómo llegas a adaptarte incluso a ese entorno de guerra. Tenemos detrás, justo detrás de ti, está el puente de Tito. Esto en el 93 creo que era un puente de hierro, o un puente que construido ahí por ingenieros, que estaba realmente ruinoso. O eso tengo entendido, pasó por varias fases. Ahora has podido cruzarlo, ya vemos, creo, se ve al fondo turistas, se ven los coches pasar, puente totalmente reconstruido. ¿Qué sentimiento te ha causado poder volver a pasarlo tranquilamente? Bueno, poder pasar el puente de Tito es una emoción porque primero porque es un icono de la ciudad, junto con el puente de Mostar. Este puente y esta zona simboliza muchísimo para la ciudad de Mostar. Y para nosotros particularmente este puente era como la puerta infranqueable, de la que separaba un bando del otro, la que separaba el área segura de la que no. Durante muchos meses de transmisión era absolutamente imposible ni acercarse a este puente. En el último tramo de la misión, como era la única zona que aún quedaba por aquel puente que los ingenieros habían construido, aunque estaba muy maltratado y estaba en malas condiciones, todavía era transitable a pie, y fue la zona que se eligió para que al otro lado del puente, en el área de Mostar Oeste, se generara el meeting point donde se iban a encontrar las personas de uno y otro lado del río. Y a mí me generó cierta emoción en su momento que eso pudiera pasar, y me genera mucha emoción ahora cruzarlo en las condiciones que está hoy en día, reconstruido, con la ciudad retomando el pulso. Es emocionante porque me parece, forma parte de la iconografía que yo mismo me generé, de esa imagen que yo he tenido de Mostar durante todos estos años. Hay elementos que son icónicos, que son indelebles en la memoria, y este puente es uno de ellos. No sabría decir cuál es la situación más peligrosa y más intensa. Lo que sí sé es dónde eran las situaciones donde más expuesto estaba. Y estar en Mostar o estar en Jablanica, en la época más dura del conflicto, era de por sí peligroso. Yo sentía que el momento de mayor exposición al peligro estaba aquí. Cuando transitabas por Mostar, cuando entrabas y salías con los vehículos de la zona, no es una situación, no recuerdo una situación especialmente concreta en la que yo sentí que me amenazaba la vida, y no tengo esa sensación. Pero sí sabías que en Mostar estabas expuesto, y que en el destacamento de Yablanicha también, porque eran zonas muy complicadas. Estaban casi incrustadas en la línea de frente, y sabías que ahí, si tenías mala suerte, pues te podía tocar pues eso, una explosión de mortero o cualquier elemento de eso. No recuerdo el sentimiento, aunque sabíamos que la ruta era peligrosa en los desplazamientos y era complicada, no recuerdo tener la sensación física de decir, ay, me estoy jugando aquí la vida. Estabas a tu trabajo, hacías lo que tenías que hacer, y solamente sentías que tenías más problemas de seguridad por el mero hecho de estar en las calles de Mostar o en el destacamento de Yablanicha. No, yo particularmente no tuve que disparar en mi arma nunca. Recibíamos algún fuego de hostigamiento en la ruta hacia Yablanicha que prácticamente ignorabas, acelerabas e ignorabas y seguías hacia adelante. Y sí sé que compañeros tuvieron que repeler algún ataque, algún intento de robo de suministros en el destacamento de Yablanicha, y llegaron a hacer fuego. Yo particularmente con mi arma
no abrir fuego jamás. Aquí agachabas la cabeza, que era la frase que decíamos siempre cuando quería decirle a alguien que se protegiera, agacha la cabeza, y era lo importante, proteger tu vida resguardándote, esa era la consigna. Porque había mucha manipulación cuando lo de los italianos también, llegaron aquí los italianos, entraron con nuestra compañía en Mostar, y a los pocos minutos de haber llegado a Mostar habían muerto en una explosión los 3. Con eso se intentó manipular para que hubiera un poco los bandos, publicitarlo de alguna manera o hacer ver al mundo que era culpa de uno o del otro, y utilizar el acontecimiento para hacerse, no sé, propaganda o para manipular las conciencias. Y yo recuerdo que lo de los italianos sí fue, de hecho tuvo trascendencia a nivel mediático bastante seria, y tuvieron muy mala suerte porque llevaban muy poquito tiempo en Mostar, eran periodistas de la RAI que venían a hacer un documental y no duraron ni esa mañana. Fue triste, y algún compañero mío que tuvo que estar ayudando a trasladar incluso efectos y estar con los cadáveres acabó impresionado de verdad, y acabar impresionado aquí después de haber visto lo que veías cada día es complicado. No, sí, durante años yo personalmente perdí el contacto con la inmensa mayoría de los compañeros que formaban mi compañía, al menos. Sé que algunos de ellos permanecieron en contacto y se generaron amistades que han durado todo este tiempo, pero hace pocos años, y gracias a las bondades de las redes sociales, recuperamos, gran parte de los compañeros de mi compañía recuperamos el contacto a través de esta, y hemos organizado quedadas y encuentros, y hemos estado en encuentros de veteranos paracaidistas y en la celebración del 23 de febrero, que es el aniversario de la Brigada Paracaidista, y he recuperado el contacto con bastante de ellos, y me ha reconfortado mucho. Y además hay una cosa que me gusta mucho de este reencuentro, y es que cuando uno evoca los recuerdos de la misión, van pasando los años y tiene miedo a que estos recuerdos se hayan deformado, y saber si lo que está explicando sucedió tal cual lo recuerda, porque a veces no es tan fácil. Al encontrarme con ellos y rememorar estas historias y coincidir en el relato, te das cuenta de que en la gran mayoría estos relatos son exactamente tal cual los recordaba, y que no se han deformado, por lo menos no se han deformado tanto como para que desvirtúen la historia. Y eso sí me gustó, porque llega un momento que empiezas a dudar de cómo lo viviste y si todo fue tal cual lo recuerdas, y eso sí me reconfortó muchísimo. Mantengo el contacto ahora con bastantes de ellos, mantenemos grupos de WhatsApp, nos intercambiamos material, nos vamos contando historias, y sí es un tema recurrente la misión en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, obviamente, porque eso nos unió, ese fue un acontecimiento que es un punto de inflexión en la vida de todos nosotros, y sí es un tema al que se regresa con facilidad en las conversaciones. Hay otros temas también, pero evidentemente esto es un nexo poderosísimo. Yablanica o Yablanica, como le llamamos nosotros. Hubiese estado bien poder ir, pero la logística nos lo ha impedido. Pero bueno, las diferencias con Drachovo, para empezar, yo estuve bastante menos tiempo en Yablanica del que estuve en Drachovo. Y por otro lado, era un ambiente totalmente distinto, era una base mucho más expuesta, donde había menos posibilidades de ocio, cantinas, servicios de
sería, o como había ahí en la puerta de Drachevo, algún bar en la segunda parte, sobre todo en la segunda parte de la misión, y mucho más expuesto, peores condiciones de vida, todo en refugio, todo bajo tierra o en los locales habilitados, protegidos para dormir, condiciones más duras del clima, en invierno mucha nieve y mucho frío, mucho más duro. Por otro lado, la vida de Jablanica era servicios de seguridad del acuartelamiento y misiones. El resto del tiempo siempre acuartelado en la base, siempre con las medidas de protección todavía a un grado más elevado quizás que en el resto de destacamentos, y esa era la vida en Jablanica la llamábamos nosotros. Nunca supe bien cómo se pronunciaba, pero yo lo recuerdo con cierto cariño. Una base era la zona más al norte de la misión, era el último tramo del corredor humanitario que habíamos abierto los españoles de la ruta del Neretva, misiones como mucho hasta la localidad de Conji, y vida más monótona, pero bueno, la novedad de la nieve, el frío, las condiciones, el grado de exposición, de peligro que tenía la base, hacía que te sintieras un puntito más, no sé cómo llamarlo, pero más metido en toda esta misión, donde a pesar de ser un conflicto armado de guerra, nosotros éramos meros voyeurs, estábamos metiendo las narices en mitad de todo el fregado sin participar de él, espectadores de lujo. Pero bueno, mucho tiempo tampoco era bueno, eran condiciones más duras, a mí me parecían peores condiciones. Drachevo, desde el principio de la misión hasta el final, fue mejorando progresivamente las condiciones de vida del destacamento, bastante. Fueron lentas, pero se iba notando mes tras mes que el destacamento tenía mejores condiciones de vida, se fueron trayendo mejor equipo, se fue trayendo ya al final de la misión camas con colchones, que parecía un lujo asiático. Y Jablanica tenía unas condiciones de vida mucho más duras. También es verdad que se sabía que el destacamento se iba a ceder a otra agrupación de otro país, y no sé si eso hizo que no se invirtiera tanto en las comodidades del destacamento o las propias condiciones del destacamento, en las que había que estar muy protegido, todo soterrado. Habría que hacer que quizás no lo hemos hecho en todo el documental, una mención especial al cuerpo de ingenieros de la brigada paracaidistas. Hicieron un trabajo impresionante. Trabajaron mucho, muy bien y muy duro, y estaban menos reconocidos o eran una parte menos visible desde fuera. Nosotros sabíamos lo que hacían, lo conocíamos, eran nuestros compañeros, y lo hicieron muy bien. Construyeron la carita de seguridad, hicieron el barrido de zapadores en las zonas en las que podía haber minas, hicieron un trabajo magnífico, igual que el EMAT, el escalón médico, que también me pareció espectacular el trabajo que hacían allí, y creo que es justo que se reconozca. Algo que en Drachevo parecía impensable, a pesar de que Drachevo se concibió para protegerse de esto también, pero parecía impensable que cayera, en la época en la que nosotros estuvimos allí, un bombardeo, un mortero, que cayeran justo dentro de la base. Eso sí pasó en Jablanica. En Jablanica el grado de exposición era muchísimo mayor. Allí se iba, incluso para ir del comedor a los refugios, se iba con chaleco y casco. Cuando estabas trabajando en la base, llenando sacos o preparando refugios, se hacía pertrechado con los elementos de seguridad siempre. Y como ya dije, las condiciones de vida mucho más duras. Un cuerpo de guardia que parecía un bidón lleno de leña ardiendo para protegernos del frío, equipamiento en el retén, condiciones de vida sensiblemente más precarias, y condición de riesgo
infinitamente más alto del que había en el destacamento de Dráchevo o del que podía haber en el destacamento de Medjugorje. Las noches de guardia en Jablanica eran durísimas, de invierno estoy hablando. Hacían temperaturas inhumanas e incluso se hizo un experimento de hacer relevos de guardia de 40 minutos. No fue buena idea porque requería un movimiento que era insoportable, pero había que ir muy abrigados, manoplas. Al final llevabas tanta ropa y tantos elementos de protegerte del frío que si tuvieses que repeler una agresión, yo siempre bromeaba diciendo vamos a tener que defendernos a escupitajos porque no tengo cómo agarrar el fusil de forma óptima. Pero estuvo bien estar allí. Creo que al final se le cedió a un destacamento malayo, si no me falla la memoria. ¿Qué significa la guerra? Qué difícil. La guerra es por encima de todo un fracaso. Es un fracaso y una tragedia inmensa. Pero la guerra es muchas más cosas. La guerra es el reflejo de lo que somos, principalmente. La guerra es un espacio donde se dan las mayores miserias del ser humano, pero también las mayores bondades. Es la dicotomía extraña que se produce en los conflictos. Vamos a ver la mayor capacidad de odio, de destrucción de la que somos capaces como especie, y en el mismo escenario, que es lo curioso, vamos a encontrar la mayor capacidad del sacrificio, de amor a los demás, y eso perturba, porque se dan en un mismo espacio, y pocas veces en un mismo espacio se dan esas dos circunstancias, nuestros extremos más viscerales como especie. Pero obviando la tragedia de la guerra, también es una oportunidad de descubrir de que somos capaces para lo bueno y para lo malo. Si tuviéramos la inteligencia suficiente, aprovecharíamos lo bueno y descartaríamos lo malo, pero la historia nos demuestra que no ocurre así, que las guerras existen como existen las personas, y las guerras existen desde que existen las personas. Y eso es descorazonador, porque
habrá que entender que existirá mientras existan las personas, que forma parte de nosotros como colectivo. Nuestra obligación es luchar para que no existan, es como las enfermedades. No las vamos a erradicar nunca, pero nuestra obligación es luchar para que dejen de existir y empeñarnos en ello. Las guerras va a pasar igual. Entenderemos que van a existir mientras existamos nosotros, pero nuestra obligación es evitar que ocurran porque son una tragedia, obviamente. Pasar por la experiencia de Yugoslavia me cambió la concepción del mundo en general, totalmente, porque es una oportunidad única asistir a un conflicto bélico despojado de elementos ideológicos. Al no ser parte del conflicto, puedes tener un grado de objetividad, si eso es posible, mucho mayor. No eres de un bando, no eres del otro, no tienes contaminación ideológica, no tienes influencias de nadie y puedes ver todo el escenario con mayor objetividad. La gente que está allí te enseña la capacidad de adaptación, la capacidad de sacrificio, la capacidad de ofrecerse al 100% para ayudar a los demás. Y como ya he dicho, también ves la parte negativa, la capacidad de odio, la capacidad de destrucción. A mí además me supuso una advertencia. Descubrí un lugar donde, según me contaban la gente, jamás, pocas fechas antes, ninguno imaginó que en su país hubiese un conflicto de esas características. Nadie me dijo nunca, lo tenía claro que iba a pasar. Más bien al contrario, con los que pude intercambiar impresiones sobre esto, todos me dijeron que no entendían cómo había ocurrido, cómo se había llegado a ese punto, y me enseñó que nos puede pasar a todos. Nos enseñó que las ideologías en manos de manipuladores, los nacionalismos exacerbados que están pensados para recordarte que tú eres mejor que el otro, utilizados de forma astuta por gente sin escrúpulos, son capaces de convencernos de que vayamos a matar al vecino. Y esto que parece una barbaridad cuando lo dices en una tertulia, yo lo viví allí y el mundo entero lo vio. Y es solo un ejemplo de los muchos que ha habido a lo largo de la historia. Por eso también estoy convencido de que, a pesar de que los conflictos de este tipo son una oportunidad inmensa para aprender muchísimo sobre el comportamiento humano, reiteradamente desperdiciamos esa oportunidad de aprendizaje, o la olvidamos, o la obviamos, o no sé qué pasa. El caso es que se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Produce también cierto aire, cierto elemento descorazonador, cierta desesperanza, cierta hartazgo. A mí me cambió la concepción del mundo y quizás también de mis propias prioridades, de aprender a pensarme dos veces las consignas que me vengan de fuera, quién me las inculca y de qué forma lo hace y qué es lo que pretende. Hay un millón de valores nobles y maravillosos por los que merece la pena trabajar, pero hay que tener cuidado. Cuidado con los salvapatrias, cuidado con los que vienen a recordarnos que somos mejor que el de al lado y que no nos mezclemos con esa gente. Es un conflicto del que la gente no sabe nada. Pasó hace poco, pero no hay referencia. Si le preguntas a cualquier persona, incluso de la generación que lo vivió siendo
siendo ya jóvenes, apenas saben ni qué ocurrió, ni cómo. Sí, que hubo un conflicto ahí, si le preguntamos a un millennial no sabe absolutamente nada. Y del futuro, yo soy de carácter pesimista en general en la vida. Y después de haber visitado la zona, no parece que todas las heridas estén cerradas, ni muchísimo menos. Se ven ciertas tensiones, se ven simbología que siguen reiterando el elemento diferenciador, siguen... no sé qué va a pasar, no tengo ni idea, pero soy pesimista para las próximas décadas o lustros, quién sabe, yo no sé, pero no veo, porque me parece que no se cerró tampoco a conveniencia de todos o con el acuerdo emocional de todos, pero bueno, hay paz, hay vida y que es lo que importa, y ya eso se podrá ir trabajando, me imagino.